Muy buenas tardes. Hoy en Neurofisiología del Comportamiento vamos a hablar de un tema que es la adicción a las drogas. La adicción es considerada una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Tenemos en cuenta que en esta imagen podemos ver el neocórtex que se encarga como del raciocinio y la reflexión, cerebro límbico, que es emociones, percepción no consciente, y el cerebro reptiliano que se encarga del instinto y la supervivencia. La tolerancia en tema de adicción es la disminución de la sensibilidad a la droga por consumo para obtener el mismo efecto, lo que hace que en próximas ocasiones tengamos una dosis mucho más alta para lograr el efecto inicial. La dependencia, que es el conjunto de cambios neurobiológicos latente al consumo de droga, donde existen dos tipos. Una que es la física, que es la que desencadena el síndrome de abstinencia y que se refiere a los efectos fisiológicos desagradables cuando se interrumpe el consumo, contrario a lo que causa pues esta droga a la hora de consumirla. Psicológicamente pues produce una excelente sensación de satisfacción y motivación. El refuerzo positivo, claramente, que es la administración de un estímulo apetitivo contingente con una respuesta cuya prolongación se incrementa a lo largo del tiempo. Y el refuerzo negativo, que es todo lo contrario, es la supresión de un estímulo aversivo contingente con una respuesta cuya probabilidad incrementa a futuro. Es cuando sentimos esa ansiedad de no tener esa droga o ese alucinógeno o esa sustancia en nuestro organismo. ¿Qué son los fármacos? Pues los fármacos son la sustancia química exógena o externa y necesaria para el funcionamiento celular normal, que altera significativamente, digamos que las funciones ciertas de células del organismo, y que cuando se administra en funciones relativamente bajas, pues tenemos antihipertensivos, que es para el tema del sistema corporal cuando nos lo afecta, como los antibióticos, antidepresivos que también generan dependencia y pues las drogas que ya conocemos, no sé, heroína, metanfetamina, cocaína, cannabis, entre otras, pues que tenemos ahí latentes. Las drogas que son, pues digamos que son sustancias no alimenticias que producen la tolerancia y a veces adicción. Viajan de manera directa al cerebro y actúan sobre él, digamos que alterando las sensaciones físicas, psicológicas y modificando claramente lo que es nuestro comportamiento. Ahora, cuanto a las vías de acceso, pues tenemos la velocidad con la que las drogas ingresan al torrente va a depender si es intravenosa, que llega mucho más rápido, pero el efecto va a durar mucho menos. La oral, que pues digamos que el viaje va a ser un poquito más extenso, pero el efecto también se va a prolongar. Y la de inhalación, que también es rápida, porque de los pulmones al cerebro también tenemos una distancia bien corta. Aquí hablaríamos pues de nicotina, en la oral del LSD, que ya vamos a hablar un poquito, y de la intravenosa como la heroína. ¿Qué es el LSD? Pues es la dietilamida del ácido lisérgico, es un componente psicoactivo muy potente, de hecho tiene que ser 3000 veces más potente que la mescalina, que es una sustancia alucinógena que se obtiene a través de las flores de algunas especies de cactus. Dosis mínima de LSD para generar ya cambios en todo nuestro organismo, 25 miligramos. Fue descubierto por Albert Hoffman, que es un químico intelectual que lo descubrió en 1938 cuando estaba haciendo una investigación muy fuerte en el hongo cornezuelo. Y en 1943, en ese laboratorio que estaba realizando, ingiere de manera accidental el compuesto, lo que lo llevó a descubrir pues, efectos que causaban al ser consumida. ¿Qué efectos genera? Cambios en la percepción, cambios en el pensamiento y estado de ánimo, mínimo efecto, digamos que en la memoria y en la orientación no genera mucho cambio, pero sí causa emociones placenteras y desagradables, ya depende del estado de ánimo que tengamos cuando consumamos la sustancia. Efectos impredecibles también, alucinaciones, a pesar de que seamos conscientes de que no son reales, pues las genera y es la droga psicodélica de los Sobredosis podemos tener lo que es vómito, hipertermia, insuficiencia respiratoria, pérdida de control de esfínteres y también trastorno alucinógeno perceptivo persistente, que es el que nos hace sentir que consumimos la droga a pesar de que nosotros no la hayamos consumido por llevar pues ya bastante tiempo haciendo. Dopamina, importantísimo saber lo que es un mensajero químico, es el neurotransmisor del sistema nervioso que activa receptores celulares desde D1 a D5 y es frecuentemente considerado como el causante de sensaciones placenteras, de relajación. Es una sustancia que se encuentra distribuida por diferentes regiones de nuestro cerebro y dependiendo de dónde esté ubicado, pues va a generar un papel, va a desencadenar un papel totalmente diferente. La serotonina, que es un neurotransmisor y también la que consideran una hormona, el cuerpo la usa para enviar mensajes entre células nerviosas, jugando un papel, digamos que tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo, las emociones, apetito, digestión, entre otras. Y asimismo, importante que sepamos que el mecanismo de acción
del LSD en nuestro organismo, es antagonista, lo que sabemos que evita la liberación de neurotransmisores desde las terminales de acción de la serotonina sobre el músculo liso. Es agonista, lo cual pues que hace que facilite o imite los neurotransmisores de receptores de la serotonina subtipo 2, A y C en el cerebro, y también es agonista de receptores dopaminérgicos del núcleo estriado a nivel mesolímbico. Algunas consecuencias del consumo de LSD. La intoxicación por LSD se evidencia principalmente en el procesamiento visual, aunque afecta varias conductas y capacidades cerebrales. En cuanto a esta percepción visual, pues se produce una actividad inhibitoria inadecuada de las estructuras del sistema visual que da lugar a perturbaciones o a lo que llamamos alucinaciones. Esto se produce debido a una alteración a corto plazo del núcleo lateral geniculado, ubicada en el tálamo y que se conecta directamente al tracto visual. En cuanto a la conducta sexual, pues esta también se ve afectada porque afecta la rama simpática aumentando su actividad mientras se inhibe el sistema parasimpático. Ambas ramificaciones del sistema nervioso autónomo están implicadas en la conducta reproductiva. De esta manera, las alucinaciones pues, pueden llegar a ser de tipo erótico y las relaciones sexuales pueden llegar a percibirse más largas de lo que realmente son. La suma de estos dos factores llega a tal punto que nubla el juicio acerca del sexo seguro y por tanto convierte la conducta sexual en un alto riesgo para la salud. Con respecto a la memoria, se ha evidenciado que el LSD con música puede llegar a alterar los recuerdos y provoca flashbacks mezclados con alucinaciones. En el corto plazo, luego de haber consumido el LSD, algunas personas han percibido lagunas, por lo que no recuerdan lo que hicieron, lo que vivieron durante el consumo. Esto sucede debido a que hay una interferencia química con el glutamato, que juega un papel muy importante en la recuperación de información en el cerebro. Sin embargo, pues este efecto no es algo permanente, es algo que dura un periodo de tiempo y se va desapareciendo. Otro de los efectos del LSD a corto plazo en el sistema autónomo es el aumento de la presión sanguínea, de la temperatura del cuerpo y del tamaño de las pupilas, por lo que vemos que estas personas cuando han consumido tienen las pupilas muy dilatadas. Asimismo, produce deficiencias en el procesamiento de la información, al igual que se da con la esquizofrenia, incluso si los sujetos tienen una buena salud. Otro de los efectos que se evidencia durante el consumo de LSD se da en el procesamiento emocional porque se pierde la capacidad de identificar el miedo o la tristeza o incluso emociones más complejas en el rostro de otras personas. Sin embargo, contrasta con que se mejora la empatía. La conducta alimenticia se ve afectada a corto y a largo plazo porque los niveles de serotonina se alteran de tal manera que influye en la capacidad de sentir saciedad. Con el tiempo, esto hace que la persona que consume le dé más prioridad a buscar una dosis que a alimentarse. Adicionalmente, la deshidratación es otro de sus efectos secundarios en este sentido, junto a la pérdida de peso y a la de nutrientes esenciales por vómito y diarrea que pueden causarse. Además de los efectos secundarios de todas estas mismas consecuencias. En cuanto al lenguaje, el LSD afecta la asociación de el significado y símbolo, es decir, que cuando la persona lo consume puede llegar a cometer errores confundiendo nombres de personas, objetos, animales o conceptos. Tratamiento para la adicción de LSD. Ácido lisérgico. El LSD no se considera una droga adictiva porque no causa un comportamiento incontrolable. Pero ojo,
Puede causar tolerancia, que es el resultado de una administración continuada y va a presentar menos sensibilidad a esta droga. Es decir, tenemos que consumir muchísimo más para poder tener la misma sensación que teníamos al principio de empezarla a consumir. En este caso, un tratamiento eficaz para evitar el consumo de esta droga es una terapia psicológica, especialmente conductista. Con esto el paciente pueda reconocer las circunstancias en las que se ve más propenso a consumirla, es decir, no sé, en un momento de adrenalina, en un momento de ansiedad, tratar de evitar lo más posible este tipo de espacios. También el control de contingencias, que es el otorgamiento de recompensas o privilegios por no consumir drogas, o intentar hacer una distracción, una estimulación motivacional, que es aprovechar al máximo la disposición de una persona para que se pueda modificar su comportamiento. Por último, podríamos acompañar el tratamiento psicológico con ciertos medicamentos que van a hacer que el paciente pueda combatir con mayor facilidad estos alucinógenos, como puede ser la metadona, la buprenorfina o la naltrexona. Las dos primeras sirven para evitar el dolor y la última sirve para evitar la ansiedad.